Si alguna vez has sentido ese frío en la espalda al ver tu maleta siendo colocada en la báscula del aeropuerto, si has tenido que abrir tu billetera en el último momento para pagar tarifas que no esperabas, entonces este video es para ti. Porque hoy vas a descubrir trucos gratuitos que pueden ahorrarte hasta $150 en tarifas ocultas. Y lo mejor, no necesitas comprar nada nuevo, solo saber cómo empacar y qué evitar. Hoy te voy a revelar exactamente cómo las aerolíneas hacen que pagues de más y cómo puedes evitarlo desde la comodidad de tu casa antes de siquiera salir hacia el aeropuerto. Hola, soy Isabel Martín y esto es Viaje Inteligente 60+, tu pasaporte a viajes sin secretos. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo este vídeo? Me encanta leer de dónde nos acompañan nuestros viajeros inteligentes. Quédate hasta el final, porque el último truco que voy a contarte no lo conocen ni los empleados de las aerolíneas. Y aquí va un secreto que la mayoría de los viajeros desconoce. Las aerolíneas ganan millones cada año solo con tarifas de equipaje que podrían haberse evitado. Te prometo que después de ver este video completo, nunca volverás a pagar de más por tu equipaje. Miles de viajeros mayores pagan más de lo necesario simplemente por no conocer las nuevas reglas del equipaje. Las aerolíneas cambian sus políticas constantemente y aprovechan cada centímetro y cada kilo de más para cobrarte tarifas extra. Pero no se trata solo del dinero, es el estrés, las sorpresas de última hora, la sensación de haber hecho todo bien y aún así tener que pagar. Te sientes vulnerable, confundido y tal vez hasta un poco engañado. Y lo peor es que muchas de esas tarifas podrían haberse evitado con información simple que nadie te cuenta. Las aerolíneas no tienen ningún incentivo en que conozcas estos secretos porque las tarifas por exceso de equipaje representan millones de dólares al año en ingresos adicionales. Imagina por un momento el alivio de llegar al mostrador sabiendo exactamente que no vas a pagar nada extra. Esa tranquilidad tiene un valor incalculable. Piénsalo, tú compras tu boleto con meses de anticipación, planificas cada detalle de tu viaje, empacas con cuidado. Y luego, en el último momento, frente al mostrador, te dicen que tu maleta pesa medio kilo más y tienes que pagar 50, 70 o hasta $100 extra. Es frustrante, es injusto y sobre todo, es evitable. Porque la verdad es que las reglas existen, pero están diseñadas de forma que sea fácil cometer errores. Las dimensiones varían entre aerolíneas, los pesos permitidos cambian según la ruta y las excepciones y beneficios ocultos casi nunca se mencionan hasta que tú preguntas directamente. Pero hoy eso cambia. Hoy vas a aprender a jugar con las mismas reglas que usan las aerolíneas, pero a tu favor. Truco número 1. Conoce las reglas antes de empacar. Y aquí va un secreto insider que la mayoría de los viajeros desconoce. El primer error que cometen casi todos es asumir que todas las aerolíneas tienen las mismas reglas, y no es así. Cada aerolínea tiene sus propias dimensiones de equipaje, y aunque te digan que son estándar, la verdad es que no lo son. Por ejemplo, una aerolínea puede permitir un equipaje de mano de 55 por 40 por 23 centímetros, mientras que otra solo acepta 55 por 35 por 20. Esos 5 centímetros de diferencia pueden costarte $60 en el aeropuerto. Y no solo eso, algunas aerolíneas miden el equipaje incluyendo las ruedas y el asa, mientras que otras no. Este pequeño detalle puede ser la diferencia entre pasar sin problemas o tener que documentar tu maleta pagando una tarifa extra. Entonces, ¿qué haces? Antes de viajar, busca en la página web oficial de tu aerolínea la sección de equipaje de mano y equipaje documentado. Lee todo con atención. Las dimensiones exactas, el peso máximo permitido, las restricciones por artículos específicos y si hay diferencias entre vuelos nacionales e internacionales. Y aquí viene el truco que me ha salvado varias veces. Guarda una captura de pantalla de esa información con la fecha visible. ¿Por qué? Porque si en el aeropuerto intentan cobrarte algo que no corresponde, tú puedes mostrar esa captura y demostrar que cumpliste con las reglas publicadas.
Es gratis, toma 2 minutos y puede ahorrarte discusiones innecesarias y dinero. Otro detalle crítico que muchos olvidan es que las reglas cambian según la clase en la que vueles. Si viajas en clase económica básica, muchas aerolíneas solo te permiten un artículo personal pequeño que quepa debajo del asiento, no un equipaje de mano completo en el compartimiento superior. Pero en clase económica regular, sí puedes llevar ambos. Asegúrate de saber exactamente qué incluye tu boleto. Y un consejo más, si vas a hacer escalas con diferentes aerolíneas, revisa las políticas de cada una por separado. A veces, la aerolínea más restrictiva es la que marca el límite para todo tu viaje, incluso si tu vuelo principal tiene reglas más flexibles. Yo siempre reviso esto al menos una semana antes de viajar. Me da tranquilidad saber exactamente qué puedo llevar y me permite ajustar mi equipaje sin prisas ni estrés. Créeme, esa pequeña inversión de tiempo vale oro cuando llegas al aeropuerto sin sorpresas desagradables. Truco número 2. Empaca con inteligencia, no con prisa. Ahora que conoces las reglas a la perfección, es momento de empacar. Pero aquí está la diferencia clave. No se trata de empacar menos, sino de empacar mejor. Hay una diferencia enorme entre llenar una maleta sin estrategia y hacerlo con inteligencia planificada. Aquí te comparto mi método personal, que he perfeccionado después de años de viajes largos por todo el mundo. Se llama la regla 5-4-3-2-1 y es perfecta para vuelos de una semana o más. 5 conjuntos de ropa superior, camisas, blusas o suéteres ligeros que combinen entre sí. 4 pantalones o faldas en colores neutros que funcionen con todas tus partes superiores. 3 pares de zapatos. Uno cómodo que llevas puesto durante el vuelo, uno elegante para ocasiones especiales y uno casual versátil en la maleta. 2 accesorios versátiles, un pañuelo que transforme tus looks, un cinturón o una chaqueta ligera que sirva para el día y la noche. Un artículo especial, puede ser un vestido, un traje o algo que te haga sentir especial y confiada en tu destino. Esta fórmula te asegura variedad suficiente sin exceso innecesario. Y aquí viene el secreto que cambia todo. Enrolla tu ropa en lugar de doblarla. Ocupa hasta un 30% menos de espacio, se arruga menos y puedes ver todo de un vistazo sin tener que desempacar toda tu maleta. Otro truco profesional que uso siempre: las bolsas de compresión o incluso simples bolsas Ziploc de diferentes tamaños. Sirven para organizar por categorías: ropa interior en una, calcetines en otra, artículos de baño en otra. Además, si usas bolsas de compresión al vacío, las encuentras por menos de $10, puedes reducir el volumen de tu ropa hasta en un 50% sin dañarla. Y algo fundamental que marca la diferencia: elige ropa multifuncional y ligera. Una chaqueta reversible que sirva para el día y la noche. Pantalones que se vean bien tanto en un restaurante como en una caminata. Colores neutros como negro, azul marino, beige o gris que combinen fácilmente entre sí. Esto no solo ahorra espacio, también te da más opciones de outfits con menos prendas. Yo siempre dejo un margen de seguridad en mi maleta, al menos 2 libras o 1 kilo por debajo del límite permitido. ¿Por qué? Porque las básculas del aeropuerto nunca te favorecen. A veces están descalibradas a propósito, a veces tu maleta pesa más de lo que pensabas debido a la humedad o al desgaste. Ese margen de seguridad me ha salvado innumerables veces de pagar tarifas extra injustas. Y otro detalle esencial: antes de cerrar tu maleta definitivamente, pésala en casa con una báscula portátil para equipaje. Cuestan menos de $20 y son una inversión que se paga sola en el primer viaje. Si no tienes una, usa tu báscula de baño. Pégate primero tú solo, anota el peso, luego sujeta la maleta y vuelve a pesarte. Resta la diferencia. Simple, gratis y efectivo. Y recuerda, cuanto menos peso cargues, más fácil será moverte con seguridad por el aeropuerto, especialmente si tienes que hacer conexiones largas o cambiar de terminal. Truco número 3. Distribuye el peso de forma estratégica. Ahora bien, ¿qué pasa si a pesar de todo tu equipaje se pasa por poco del límite? No entres en pánico. Aquí es donde entra la distribución inteligente del peso, un arte que las aerolíneas prefieren que no conozcas. Los bolsos personales, las chaquetas con bolsillos múltiples e incluso tu ropa de vuelo
cuentan como parte de tu atuendo, no de tu equipaje documentado. Entonces, si tu maleta pesa medio kilo o 1 libra más del límite, simplemente saca algunos artículos pesados y llévalos contigo en el avión. Por ejemplo, tu libro o tablet, tus gafas de sol y de lectura, tu cargador portátil, tu botella de agua vacía, tus documentos de viaje importantes, tu medicación. Todo eso puede ir perfectamente en tu bolso personal o distribuido en los bolsillos de tu chaqueta. En vuelos largos, yo siempre uso un chaleco de viaje especializado con múltiples bolsillos ocultos. Parece una prenda elegante y normal, pero tiene hasta 15 bolsillos estratégicamente ubicados. Ahí llevo mi pasaporte, mi teléfono, mis auriculares, mi medicación diaria, mi billetera y hasta una botella plegable de silicona para rellenar después del control de seguridad. Todo eso representaría fácilmente 1 kilo extra si estuviera en la maleta, pero al llevarlo puesto en mi chaqueta, no cuenta absolutamente nada para el límite de equipaje. Es completamente legal, nadie puede objetarlo y me ha ahorrado tarifas innumerables veces. Y aquí va un secreto que muy pocos viajeros conocen. Si viajas en pareja, en familia o con un grupo de amigos, distribuye estratégicamente el peso entre todas las maletas del grupo. Si una maleta está exactamente al límite y otra tiene espacio disponible, transfiere algunos artículos pesados. Las aerolíneas no suman el peso total del grupo, revisan cada maleta individualmente por separado. Entonces, si tu maleta pesa 24 kilos y la de tu pareja pesa solo 18 y el límite es 23 kilos por persona, simplemente pasa 2 kilos de tu maleta a la suya. Problema resuelto, $0 pagados extra. Y recuerda siempre que cuanto menos peso cargues físicamente, más fácil será moverte con seguridad por el aeropuerto, subir y bajar escaleras si es necesario, y evitar lesiones en espalda u hombros. Tu salud y bienestar son más importantes que cualquier ahorro. Truco número 4. Elimina productos pesados innecesarios. Uno de los mayores errores que veo constantemente en viajeros mayores es llevar productos de baño completos y en envases grandes en sus maletas. Champú de 500 mililitros, acondicionador, crema corporal, perfume líquido, todo en envases pesados que suman kilos innecesarios. Aquí te va un cambio simple pero poderoso, que puede ahorrarte hasta 1 kilo completo de peso. Cambia tus líquidos por versiones sólidas modernas. Champú sólido que dura hasta 80 lavados, acondicionador en barra, desodorante sólido sin aluminio, perfume en barra o roll-on compacto. No solo pesan la mitad o menos, también evitas completamente las restricciones de líquidos en el control de seguridad. Y si prefieres mantener tus productos habituales de confianza, simplemente transfiérelos a envases pequeños de viaje de 50 o 100 mililitros máximo. La realidad es que la mayoría de los hoteles ofrecen productos básicos decentes de baño, así que realmente no necesitas llevar todo tu arsenal completo desde casa. Otro producto sorprendentemente pesado e innecesario, las toallas grandes de playa o baño. Si vas a un hotel, resort o apartamento, siempre tienen toallas incluidas. Si vas a un destino de playa específicamente, invierte en una toalla de microfibra de alta calidad que pesa literalmente la mitad, se seca en minutos y ocupa el espacio de una camiseta doblada. Y hablemos seriamente de los zapatos, porque son consistentemente de los artículos más pesados en cualquier maleta. Mi regla personal inquebrantable: nunca más de 3 pares totales. Uno cómodo para caminar que llevas puesto durante todo el vuelo, uno elegante versátil para cenas o eventos y uno casual o deportivo en la maleta. Y los pares que metas en la maleta, rellénalos completamente con calcetines enrollados, ropa interior o incluso artículos frágiles que necesites proteger. Así aprovechas inteligentemente ese espacio que de otro modo se desperdiciaría. Otro truco profesional: usa los zapatos más pesados durante el vuelo mismo. Si tienes unas botas de cuero o zapatos deportivos voluminosos, llévalos puestos en tus pies. Así no pesan absolutamente nada en tu maleta y tienes considerablemente más margen para otros artículos esenciales. Yo personalmente siempre viajo con zapatos muy cómodos puestos y llevo un par de sandalias plegables ultra ligeras en mi maleta, que pesan menos de 200 gramos.
Son perfectas para la playa, para la piscina del hotel, para ducharte en el gimnasio o simplemente para descansar los pies después de un día completo de turismo caminando. Truco número 5. Planifica y paga con anticipación. Ahora hablemos directamente de dinero, específicamente de cómo evitar pagar cantidades excesivas por servicios que podrías conseguir mucho más baratos simplemente planificando con anticipación. Reservar y pagar tu equipaje con anticipación en línea puede costarte literalmente la mitad o menos que pagarlo en el aeropuerto. Por ejemplo, si tu aerolínea cobra $30 por una maleta documentada al comprarla en línea con tu boleto, puede fácilmente cobrarte $60, $70 o hasta $100 si lo pagas directamente en el mostrador de check-in. Es exactamente el mismo servicio, la misma maleta, el mismo vuelo. Pero ellos apuestan estratégicamente a que olvides hacerlo con tiempo. Y cada vez que alguien olvida este simple paso, ellos ganan dinero extra significativo. Entonces, en cuanto confirmes definitivamente tu vuelo, entra inmediatamente a tu reserva en línea y agrega el equipaje documentado que necesites. Es literalmente un simple clic que puede ahorrarte entre $30 y $70 por maleta. Y si viajas en pareja, eso se duplica automáticamente. Otro detalle crucial que muchos ignoran. Algunas aerolíneas permiten modificaciones en tu equipaje hasta 24 o incluso 48 horas antes del vuelo sin ningún costo adicional. Entonces, si al principio pensabas optimistamente llevar solo equipaje de mano, pero luego decides documentar una maleta, puedes agregarlo en línea días antes y seguir pagando el precio promocional más bajo. Y aquí va un truco de oro que me ha ahorrado cientos de dólares. Si tienes una tarjeta de crédito asociada a alguna aerolínea específica o a programas generales de viaje, revisa cuidadosamente si incluye equipaje documentado gratis como beneficio. Muchas tarjetas premium e incluso algunas básicas ofrecen este beneficio valioso y muchísima gente simplemente no lo usa porque no lo sabe o no lo recuerda. Llama al número de atención al cliente de tu tarjeta y pregunta directamente: ¿mi tarjeta incluye equipaje documentado gratis en alguna aerolínea? Te sorprenderías de cuántas veces la respuesta es sí. Yo personalmente siempre reviso mi reserva completa al menos una semana antes de viajar, a veces incluso antes. Confirmo mi asiento preferido, agrego mi equipaje si hace falta, verifico que toda mi información personal esté correcta y actualizada y me aseguro de tener todos mis documentos en orden. Esos 10 o 15 minutos de revisión cuidadosa me han ahorrado literalmente cientos de dólares a lo largo de los años, además de evitar estrés innecesario y sorpresas desagradables en el aeropuerto. Truco número 6. Aprovecha programas de fidelización gratuitos. Aquí viene uno de los secretos absolutamente mejor guardados de toda la industria de las aerolíneas. Muchas compañías ofrecen programas completos de fidelización que otorgan kilos extra de equipaje, acceso prioritario al embarque y otros beneficios valiosos, y prácticamente no lo anuncian abiertamente al público general. Y aquí está lo mejor. No necesitas volar cada mes o ser un viajero de negocios constante para beneficiarte significativamente de estos programas. Solo necesitas registrarte gratuitamente. Es completamente gratis, toma literalmente 2 minutos de tu tiempo y puede darte beneficios reales y tangibles en tu próximo viaje. Por ejemplo, muchas aerolíneas otorgan automáticamente a sus miembros básicos, incluso sin haber volado nunca una sola vez, beneficios inmediatos como embarque prioritario en grupo 3 o 4, un artículo personal adicional permitido o descuentos significativos del 25% al 50% en equipaje documentado. Y si vuelas aunque sea un par de veces al año con la misma aerolínea o con sus aerolíneas socias, puedes acumular puntos o millas suficientes para alcanzar niveles superiores de membresía que incluyen equipaje extra completamente gratis, acceso a salas VIP y upgrades de cortesía si hay disponibilidad. Además, y esto es crítico entenderlo, estos programas frecuentemente tienen alianzas estratégicas globales. Si te registras en una aerolínea miembro de la alianza Star Alliance, SkyTeam o oneworld, tus beneficios acumulados pueden aplicarse automáticamente en múltiples aerolíneas diferentes del mismo grupo. Por ejemplo, concreto, si tienes estatus básico o superior con American Airlines, puedes recibir beneficios muy similares al volar con British Airways, Iberia, Qantas o Japan Airlines, porque todas pertenecen a la misma alianza, oneworld. Yo personalmente estoy registrada en 3 programas principales de aerolíneas diferentes, cubriendo las 3 grandes alianzas.
Y aunque no vuelo constantemente, como un ejecutivo, he acumulado suficientes puntos y millas para obtener equipaje extra completamente gratis en al menos la mitad de todos mis viajes internacionales. Y todo simplemente por registrarme gratuitamente y usar religiosamente mi número de viajero frecuente cada vez que compro un boleto, sin excepción. Incluso si solo viajas 1 o 2 veces al año, regístrate de todas formas. No pierdes absolutamente nada, no tiene ningún costo, y en el futuro cercano podrías beneficiarte enormemente de promociones exclusivas para miembros, descuentos especiales en rutas específicas o incluso upgrades gratuitos a clase ejecutiva cuando hay disponibilidad. Truco número 7. Viaja cómodo sin pagar extra. Un vuelo largo de 8, 10 o 12 horas no tiene que ser incómodo ni costoso. Con unos pocos artículos inteligentes y bien seleccionados que llevas desde casa, puedes mejorar dramáticamente tu experiencia de vuelo sin gastar dinero extra innecesario en el avión. Primero y fundamental, lleva siempre tus propios auriculares de buena calidad. Los que proporcionan gratuitamente en el avión suelen ser extremadamente incómodos después de 1 hora y de calidad de audio muy pobre. Si tienes auriculares con cancelación activa de ruido, muchísimo mejor aún. Te ayudarán enormemente a descansar durante el vuelo y a aislarte completamente del ruido ambiental constante. Segundo, una botella reutilizable, plegable o rígida vacía. No puedes pasar el control de seguridad con líquidos, pero absolutamente sí puedes llevar una botella vacía y rellenarla inmediatamente en las fuentes de agua gratuitas del aeropuerto o pedirle cortésmente a la tripulación que la llene completamente durante el vuelo. Te ahorras los precios absolutamente inflados de las bebidas embotelladas en el aeropuerto, hasta $5 por una botella de agua, y te mantienes perfectamente hidratado durante todo el viaje, que es crucial en vuelos largos. Tercero, snacks saludables y permitidos por seguridad. Las comidas incluidas del avión no siempre son suficientes en cantidad, no siempre son de tu agrado, y comprar snacks a bordo es ridículamente caro. Lleva barras de granola nutritivas, frutos secos variados, galletas integrales, frutas secas o incluso sándwiches preparados en casa. Son ligeros, altamente nutritivos, te mantienen satisfecho y te evitan pagar $8 o $10 por una pequeña bolsita de papas fritas o un sándwich mediocre del avión. Y mi favorito personal absoluto que nunca falta en mis viajes: una almohada cervical inflable compacta de buena calidad. Ocupa casi nada en tu bolso cuando está desinflada. Pesa menos de 150 gramos y hace una diferencia abismal en tu comodidad y descanso durante vuelos largos. Yo, sinceramente, no viajo nunca sin la mía. También recomiendo fuertemente llevar una manta ligera de viaje o un chal grande de algodón. Los aviones frecuentemente están muy fríos por el aire acondicionado y aunque proporcionan mantas delgadas, muchas veces no son suficientemente abrigadas. Un chal personal puede servir simultáneamente como manta, almohada adicional o incluso como tapiz ligero si necesitas algo de privacidad para descansar. Y esto es crítico. Nunca olvides tus medicamentos esenciales. Si tomas alguna medicación regular diaria, llévala siempre en tu bolso personal de mano, nunca en tu maleta documentada, que podría perderse o retrasarse. Incluye suficientes dosis para todo tu viaje completo, más al menos 3 o 4 días extra por si hay retrasos inesperados, cancelaciones o emergencias. Y lleva siempre una copia impresa de tus recetas médicas con los nombres genéricos de los medicamentos, por si acaso necesitas reponerlos en tu destino. Otro artículo pequeño pero esencial: toallitas desinfectantes individuales. Los aviones desafortunadamente no siempre están tan limpios e higiénicos como deberían. Y limpiar cuidadosamente tu bandeja, tus apoyabrazos, tu pantalla táctil y tu cinturón de seguridad te da tranquilidad inmediata. Son ultra ligeras, extremadamente baratas y muy útiles durante todo el viaje. Estos trucos no son solo teoría abstracta o consejos teóricos. Son estrategias reales y comprobadas que viajeros reales como tú han usado con resultados absolutamente increíbles y medibles. Déjame contarte la historia real de Rosa,
una viajera increíble de 66 años que aplicó meticulosamente estos consejos en su vuelo largamente esperado desde Buenos Aires a Lisboa. Rosa siempre había viajado con miedo constante de que su maleta pesara de más y en viajes anteriores había pagado tarifas extra frustrantes al menos 3 veces. Pero esta vez decidió hacer las cosas completamente diferente. Revisó las políticas específicas de equipaje con 2 semanas de anticipación, guardó capturas de pantalla detalladas con fechas visibles y empacó cuidadosamente usando la regla 5-4-3-2-1 que acabas de aprender. Enrolló toda su ropa sistemáticamente, usó bolsas de compresión que compró por $8, cambió sus productos de baño completos por versiones sólidas, compactas y pequeñas, y pesó su maleta 3 veces en casa antes de salir. El resultado la dejó absolutamente sorprendida y emocionada. Su maleta pesó exactamente 1.5 kilos menos que el límite permitido. No pagó ni un solo dólar en tarifas extras y usó inteligentemente el espacio ahorrado para traer souvenirs hermosos y regalos especiales en su viaje de regreso para su familia. Me escribió un correo emocionado diciéndome que por primera vez en muchos años llegó al aeropuerto completamente tranquila, sin estrés paralizante y con control total y confianza sobre su equipaje. Esa sensación de empoderamiento no tiene precio. Otra historia que me llena el corazón es la de Carlos, de 72 años, que viajó con su esposa querida a Madrid para celebrar su 50 aniversario de bodas. Antes de viajar, siguió mi consejo y se registró por primera vez en el programa de viajero frecuente de su aerolínea, algo que honestamente nunca había considerado hacer. Para su sorpresa absoluta, recibió automáticamente un correo electrónico de bienvenida con un cupón valioso de descuento del 50% en equipaje documentado, válido inmediatamente para su próximo vuelo. Además, al distribuir estratégicamente el peso entre sus 2 maletas, siguiendo mis instrucciones, lograron viajar cómodamente con absolutamente todo lo que necesitaban sin pagar un solo dólar extra en tarifas. Y durante el vuelo largo, usaron sus propios auriculares cómodos y sus snacks preparados, ahorrándose fácilmente otros $40 en compras innecesarias a bordo. Estas historias verdaderas me llenan de orgullo genuino porque demuestran claramente que con información correcta, precisa y un poco de planeación inteligente, cualquier persona puede viajar significativamente mejor, más barato y completamente sin estrés innecesario. Y lo absolutamente mejor es que estos trucos probados funcionan para todos sin excepción. No importa si viajas una vez al año o una vez al mes. No importa si tu destino es cercano o está al otro lado del mundo. Lo verdaderamente importante es saber exactamente cómo jugar con inteligencia y confianza. Viajar después de los 60 años no significa absolutamente limitarse ni renunciar a experiencias. Todo lo contrario, significa hacerlo con más inteligencia, más experiencia y más sabiduría acumulada. Cada truco que aplicas conscientemente no solo ahorra dinero valioso, te da control real, confianza genuina, tranquilidad mental y la libertad de disfrutar tu viaje desde el momento mismo en que sales de casa. Las aerolíneas seguirán inevitablemente cambiando sus políticas y reglas, pero ahora tú tienes las herramientas poderosas y el conocimiento necesario para adaptarte inteligentemente sin pagar de más nunca más. Sabes exactamente cómo investigar correctamente, cómo empacar con máxima eficiencia, cómo distribuir peso estratégicamente y cómo aprovechar beneficios ocultos que la mayoría desconoce completamente. Y recuerda siempre esto: viajar no es solamente llegar físicamente a un destino en el mapa. Es disfrutar profundamente del proceso completo, sentirte verdaderamente empoderado y en control, y saber con certeza que tomaste decisiones inteligentes e informadas en cada paso del camino. Si estos consejos probados y prácticos te ayudaron genuinamente o te dieron nueva confianza, déjame un me gusta bien merecido y suscríbete a nuestro canal Viaje Inteligente 60+. Así seguimos descubriendo juntos, como una verdadera comunidad, todos los secretos mejor guardados del fascinante mundo de los viajes. Cada semana subo contenido nuevo y valioso diseñado especialmente para viajeros mayores inteligentes que quieren explorar el mundo sin complicaciones innecesarias, sin estrés y sin pagar de más.
Y ahora dime sinceramente en los comentarios, ¿cuál ha sido tu mayor error, tu experiencia más frustrante o tu aprendizaje más valioso con el equipaje en tus viajes personales? Quiero genuinamente leer todas tus experiencias reales porque pueden ayudar enormemente a muchos otros viajeros valiosos de nuestra creciente comunidad. Tal vez pagaste una tarifa injusta que te frustró profundamente. Tal vez descubriste un truco ingenioso que te salvó el viaje completo. Tal vez tuviste una experiencia terrible que quieres que otros eviten. O tal vez simplemente quieres compartir emocionado tu próximo destino soñado. Sea lo que sea, escríbelo detalladamente abajo en los comentarios. Leo personalmente cada comentario con atención y me encanta profundamente conectar con cada uno de ustedes. Recuerda siempre esta verdad fundamental. La edad no es nunca una limitación real. Es una ventaja invaluable. Tienes experiencia acumulada de vida, sabiduría ganada con los años y ahora información poderosa y privilegiada que te permite viajar exactamente como un experto profesional. Nos vemos muy pronto en el próximo video, donde voy a revelarte los trucos secretos que los hoteles definitivamente no quieren que conozcas y cómo conseguir upgrades gratuitos sin pagar absolutamente nada extra. Hasta entonces, viaja inteligente, viaja seguro y viaja con confianza. Tu pasaporte a viajes sin secretos.